Un error muy común para un iniciado es utilizar paddings o márgenes, lo cual hace que la web aparentemente se quede centrado. Aunque la realidad es que da más problemas que soluciones, ya que cuando redimensionamos esa página a una tablet o a un móvil, aparece el dichoso o el maldito scroll horizontal, dándonos a entender de que no lo estamos haciendo bien o que nuestra página está desbordando por los límites. La manera de solucionar esto es utilizando un contenedor, una jaula que haga que todo esté centrado y como si unas líneas o unas guías existieran dentro de nuestro diseño, esté todo de forma proporcional en los laterales. Para realizarlo utilizaremos un poquito de CSS, en realidad 3 líneas, y con ello sacaremos un poquito más de jugo al tema añadiendo un color de fondo que ocupe toda la anchura de la página, pero que nuestro contenido siga estando centrado. Y para terminar, añadiremos una pequeña imagen. Vale. Creo mi plantilla HTML. Si estáis utilizando Emmet, os vais a encontrar con que es bastante escueto lo que nos devuelve. Al menos nos da el viewport, lo cual nos permite que no haya un zoom o un rescalado cuando estamos diseñando, pero nos falta bastante material. Por ello mismo voy a dejar en las notas del vídeo una plantilla con lo mínimo que necesitas para empezar a trabajar, y entre todo este contenido vais a ver esta línea que me parece muy interesante. Es la de utilizar un normalizador o, en este caso, un normalize CSS, el cual nos va a hacer algunas ayudas visuales, como por ejemplo quitar ese feo margen que viene con el body. Si la queréis sin comentarios, pues también tenéis un enlace dentro de la página, que es justamente la que yo voy a hacer uso. Entonces, copio todo este contenido, lo pego en mi editor y borro la plantilla anterior. Y si queréis la podéis personalizar un poquito. No voy a utilizar un CSS externo, lo haré todo en la misma hoja para que sea más claro. Por lo tanto, elimino el link o lo que sería el meta que enlaza una hoja de estilos. Bien, dentro de body voy a crear un sencillo párrafo para que veamos la problemática, ¿no? Para que analicemos con más facilidad qué está ocurriendo. Dentro del navegador podemos ver cómo el texto, de forma correcta, está ocupando el 100%, ya que es un elemento de bloque. Pero lamentablemente no se está centrando en ningún momento. Ha llegado el momento de crear un div o un contenedor, o una sección, o cualquier etiqueta de contenido que nos permita hacer esta magia. Se suele utilizar una clase con el nombre container. Está bastante estandarizado y lo vais a encontrar en otros frameworks como puede ser Bootstrap o Tailwind, por lo cual si lo utilizáis pues os ayudaréis a vosotros mismos y a vuestros compañeros. Aunque ya os digo que no hay ninguna regla. Vale, voy a crear una etiqueta de estilos, intentar no trabajar dentro del propio HTML, para eso existe el meta link y su correspondiente archivo CSS que podéis tener externo, dividir todo lo que podáis siempre. Dentro de la etiqueta style declaro y le voy a decir para empezar que tenga un máximo de anchura. En este ejemplo voy a utilizar 800 píxeles y esto será lo que abarque toda la página. Si vemos el navegador ya está haciendo sus efectos. No crece más de 800 píxeles. Muchos me preguntáis cuál es la diferencia entre width y max width. Sencillamente es que cuando pasáis el límite, digamos que vuestro navegador ocupa menos de la cantidad que habéis puesto, ese max width se convierte en un 100%.
Cuando supera el límite que habéis marcado, pues se queda con la medida que habéis indicado. Voy a cambiarlo por un width para que veáis la diferencia. Vale. No se ajusta. De hecho, me aparece el terrible scroll horizontal. No es responsive. Mide 800 píxeles en este caso, pase lo que pase. Lo dejo como estaba antes. Y como comprobáis, ahora se ha vuelto a ajustar. Muy bien. Ya tengo la primera parte, el de limitar cuánto va a medir mi página web o mi contenido. Lo segundo, necesito centrarlo. Le añado un margin 0 auto, que esto lo que va a hacer es que el elemento de bloque se centre. Bien. Ahora mi página ya está centrada. Tal vez engañe que falta una palabra aquí para que quede perfecto. Voy a añadir más contenido. Por ejemplo, voy a añadir 4 párrafos más con el texto lore. Y ahora sí que se aprecia un poquito mejor. Vemos que se queda en 800 píxeles y cuando rebasa se va ajustando. Esto sería un container muy básico. Os puede ayudar a hacer toda vuestra página web. Tenéis que recordar que el resto de etiquetas deben estar dentro del container. Si yo cometo el error de hacerlo fuera o de salirme en algún momento, pues voy a comprobar que lamentablemente ya no está funcionando esta estrategia. Intentemos ajustarnos, ¿de acuerdo? Vale. El problema de utilizar este container, o el más clásico, es que no puedo añadirle elementos que ocupen el resto de la página, lo que sería el fondo. Por ejemplo, si yo añado un background, por ejemplo red, y voy al navegador, veré estos límites terribles. No termina de funcionar como yo lo deseo. Lo más sencillo es tener un div o un elemento de contenido que envuelva el container. Y a eso es lo que le daremos la imagen o le daremos el color. Veamos. Voy a ponerle fondo. Esta sección debe envolver el resto del container, por lo tanto el cierre va a ir aquí. Y este div va a ir metido dentro. Lo declaro. Vamos al editor y ahora sí, ya está ocupando todo. Y mi texto sigue ahí anclado. Vale. Ahora, si yo quisiera poner una imagen, sería la misma estrategia. En este caso voy a quitar la clase, el estilo de background color, y en su lugar voy a añadir un background image con una imagen que yo ya tengo descargada y está a la misma altura que el index.html. Y para que se ajuste perfectamente voy a darle un background size cover. Y para que mi texto quede no se ha mostrado. Ay, no he añadido URL. Vale, ahora sí. Y para que mi texto sea más visible, pues le añado un color blanco. Perfecto. A partir de aquí podemos ir jugando todo lo que necesitemos. Por ejemplo, ahora mismo el problema que nos podemos medio encontrar es que en la versión móvil queda muy feo porque tenemos aquí el texto que va a sangre. No pasa nada. Tan solo le añadimos al container un padding,
por ejemplo, de arriba y abajo ninguno y derecha e izquierda un rem, y así se queda un poquito más elegante. Os preguntaréis por qué tengo este espacio en blanco en la parte superior. Esto se debe a porque el párrafo tiene un margen, tanto arriba como abajo, lo que hace que estén separados entre sí, y empuja, hace que el resto del contenido vaya hacia abajo, lo que nos hace aparecer este elemento. Todo lo podríamos resolver un poco más adelante, cuando estemos trabajando. Por ejemplo, podría añadirle aquí... ¿cómo llamamos a esto? Vale, vamos a párrafos. Y le puedo añadir un poquito de padding en la parte superior. Incluso, ¿por qué no? Se lo puedo dar también en la parte inferior, dando como resultado pues un diseño un poquito más bonito. Y ya tendríamos un container que nos va a hacer que nuestra página sea responsive.